Si tu hijo fuera fan de Woody, ¿le comprarías un sombrero cualquiera o mandarías a hacer uno completamente personalizado? Lo que muchos no saben es que un sombrero infantil artesanal no es simplemente un sombrero de adulto más pequeño. Cada medida cambia, cada detalle importa y cada paso del proceso debe hacerse con precisión. Hoy te voy a enseñar cómo fabricamos uno completamente desde cero. Bienvenidos una vez más a Detrás del Sombrero, donde mostramos todo el trabajo artesanal que existe antes de que un sombrero llegue a las manos de su dueño. En este caso vamos a fabricar un sombrero infantil inspirado en el estilo de Woody, utilizando lana boliviana fina, uno de los materiales más utilizados por su calidad, resistencia y acabado. Así que acompáñame durante todo el proceso. Todo comienza aplicando bastante vapor sobre la campana de lana. Este paso tiene un objetivo muy importante. El calor y la humedad permiten que las fibras se ablanden para poder moldearlas sin romperlas ni deformarlas. Si intentáramos darle forma sin este proceso, el material simplemente no respondería como debería. Ahora llevamos la campana a la horma. Aquí empieza una de las partes más importantes del trabajo. Comenzamos a bajar la cuerda poco a poco mientras seguimos entallando el sombrero. No se trata de hacerlo rápido, se trata de distribuir correctamente la tensión para que todo el material se adapte a la horma de manera uniforme. Mientras trabajamos, también vamos estirando cuidadosamente la lana para eliminar deformaciones y conseguir una superficie completamente lisa. Y sí, aunque en cámara rápida parezca cuestión de segundos, en realidad este proceso puede tomar bastante tiempo. Si te gustan los sombreros y quieres descubrir cómo se realizan completamente a mano, síguenos en Detrás del Sombrero. Aquí compartimos procesos que muy pocas personas llegan a conocer. Después, volvemos a aplicar vapor. Ahora pasamos a la mesa de trabajo para seguir bajando la cuerda y comenzar el planchado. Aquí utilizamos una plancha antigua junto con un trapo húmedo. Muchos me preguntan por qué seguimos usando esta herramienta. La respuesta es muy sencilla. Nos permite trabajar el material poco a poco mientras eliminamos cada arruga sin dañar la lana. Es un proceso repetitivo. Vapor, plancha, ajustar, eliminar arrugas y volver a empezar. Así una y otra vez hasta conseguir el acabado que buscamos. Una vez que obtenemos el ala deseada, dejamos secar completamente el sombrero. Al día siguiente ya podemos trabajar la forma definitiva de la copa. En este caso, elegimos un estilo inspirado en Woody. Pero como cada cliente busca algo único, añadimos pequeños detalles personalizados. Colocamos algunos elementos decorativos inspirados en Toy Story y realizamos un grabado láser con el nombre del hijo del cliente. Ese tipo de detalles convierten un sombrero en una pieza completamente personal. Y este fue el resultado final. Un sombrero artesanal hecho completamente a mano y personalizado para un pequeño fan de Woody. Porque al final no solo estamos fabricando un sombrero, estamos creando un recuerdo que probablemente acompañe muchos momentos especiales de su infancia. Ahora quiero saber tu opinión. Si pudieras mandar a hacer un sombrero personalizado para un niño, ¿lo harías inspirado en Woody o elegirías otro personaje? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres seguir descubriendo todo lo que ocurre detrás del sombrero, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video. Aquí no solo mostramos el resultado, te enseñamos todo el trabajo artesanal que existe detrás de cada sombrero.